Muy buenas tardes a todo el mundo. Un placer saludar. La verdad estamos hoy encantados porque hemos conseguido que haya más de 500 personas inscritas. Vamos a ver cuántos se pueden conectar y de más de 28 países. Y la verdad que la ocasión sí que lo merece. Hoy me siento, y os lo cuento Bernardo y Carlos, me siento un poco como Larry King, entrevistando a las personas del momento, ¿no? No sé si decir Larry King o Jordi Évole, o el entrevistador que ha conseguido efectivamente captar la atención del mundo del arbitraje internacional, pudiendo hacer esta jornada con Bernardo Cremades y con Carlos de los Santos, que ahora después presentaré. Con lo cual, yo creo que el día lo merece la pena estar aquí. Yo creo que estábamos esperando desde la Asociación Europea de Arbitraje, desde los Little Open, empezar las sesiones del año 2021 y creo que la ocasión era la propicia. El empezar los Little Open de este año con esta jornada analizando esta sentencia del 15 de febrero del Tribunal Constitucional Español era la perla que hace que merezca la pena empezar estas sesiones, que luego seguirán. Tendremos otra el día 13 de marzo, luego el 23 de marzo y luego en abril tendremos un tercer Little Open. Pero hoy es un día muy importante porque efectivamente, es una jornada que es necesaria porque ha ocurrido un hito en España que parece que puede tener trascendencia internacional y de ahí que haya gente de tantos países interesada. Quiero agradecer, en primer lugar, la colaboración del Club Español del Arbitraje y también de la Asociación del Fomento del Arbitraje por ayudarnos para difundir y promocionar también esta jornada. Y yo creo que la jornada es de 1 hora de duración. Verá todo el mundo que tiene el audio y el vídeo, lo tienen desconectado. En principio solamente estaremos conectados Bernardo Cremades, Carlos de los Santos y yo mismo, pero por favor sí que a medida que surjan preguntas, dudas o curiosidades, yo estaré muy atento en el chat para poder trasladarlas, si el tiempo lo permite, tanto a Bernardo como a Carlos, para poder avanzar y que sea una jornada dinámica, porque es de 1 hora de duración. Yo creo que merece la pena un poco que conozcamos todos los intríngulis de la sentencia, lo que ocurrió antes, lo que ocurrió después, para que podamos hacer acopio de todo lo que pudo ocurrir durante esa época hasta la sentencia que ahora conocemos. Yo creo que presentar a Bernardo y a Carlos no sería necesario, pero sí decir que Bernardo Cremades, aparte de ser socio fundador de la firma B. Cremades y Asociados, es catedrático de la Facultad de Derecho y académico numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Solo voy a decir que tiene a sus espaldas algo así como más de 370 arbitrajes, tanto como árbitro, coárbitro, presidente o abogado de parte, en todos los tipos de arbitraje, tanto de inversión como comercial. Y Carlos de los Santos, además de ser el director del Departamento de Liquidación del Arbitraje de Garrigues, pues también aquí está en la condición de ser nuestro presidente del Club Español del Arbitraje, que también creo que para el club y para todos los que somos socios, más de 1000 socios, esta sentencia es un hito más que relevante, ya nos contará. También ha intervenido, como todos ustedes saben, en arbitrajes internacionales, las carreras de London Court, de ACC, de AAA, Three Chambers of Commerce, etcétera, y tiene también a sus espaldas cientos de arbitrajes y mucha experiencia. Pero hoy yo creo que, buenas tardes, Bernardo, buenas tardes, Carlos, buenos días a los que nos escuchan desde América y buenas tardes a los que están en Europa. Y vamos a entrar en materia. Posiblemente después podamos hablar de más cosas, pero yo creo que lo primero es lo primero, Bernardo. Una primera valoración por parte tuya. Te has quedado a gusto, me imagino, con esta sentencia, porque una sentencia que estabas esperando y estábamos ilusionados en que pudiese ser así, pero no sé si es como la esperabas. Danos, por favor, una primera valoración de la misma. Bueno, yo creo que en esto hay una doble óptica. Como profesional del derecho, que representas a unos clientes, y como miembro de la comunidad arbitral en la cual pertenecemos todos. Como profesional del derecho, pues se puede suponer que cuando se gana un pleito, y cuando es un pleito tan complicado como este, pues efectivamente estás inversamente proporcional, encantado, a lo que cuando pierdes estás inversamente proporcional, molesto con la sentencia. En este caso, yo estoy muy contento porque efectivamente con esta sentencia se ha hecho justicia, se termina o se empieza a terminar
una larga serie de procedimientos, de unos 40 pleitos que hubo hasta este momento, y con esto pues creo que los clientes consiguen empezar a ver la luz del final de sus litigios. Pero como árbitro y como miembro de la comunidad arbitral, yo creo que estamos en un momento muy importante. Ya con la sentencia anterior de julio del 2020, que protagonizó el despacho de Javier Íscar, presentando el correspondiente recurso de amparo, aunque lo firmaba una de sus abogadas, Ana Barriga, efectivamente Javier estaba allí dando el apoyo y su nombre, sobre todo, tan importante. Yo creo que a raíz de esa sentencia se produce ya un primer viraje que se ha consolidado definitivamente con esta sentencia de 15 de febrero del 2021. Y yo creo que es importante porque, a diferencia de lo que pasaba en el derecho histórico español, donde la Constitución de Cádiz recogía la regulación del arbitraje, la Constitución española del 78 no la recogía. Y entonces esta sentencia lo que tiene la gran virtud es de precisamente anclar el arbitraje dentro de la Constitución española, y aclarando que se ancla en el artículo 10, es decir, que es el producto de la autonomía de la voluntad, de la libertad, porque el arbitraje es libertad, y en consecuencia ancla y deja muy claro cuál es digamos, el sustento constitucional, que no puede ser otro que la libertad. Y además produce una sensación de franqueza dentro del Tribunal Constitucional. Pocos tribunales dicen lo que este Tribunal Constitucional dice cuando habla del equivalente jurisdiccional. Cuando habla del equivalente jurisdiccional, dice: alguna de nuestras primeras sentencias habló y acuñó el término equivalente jurisdiccional. Y este término, posteriormente, ha sido utilizado por tribunales inferiores como motivo para desviarse del espíritu constitucional. Por esto, cuando se admitió a trámite el recurso de amparo, decía que se admitía por la especial trascendencia constitucional y la reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que este tribunal pudiera considerar lesiva de ese derecho fundamental. Es decir, que el propio Tribunal Constitucional reconoce su postura y rectifica, diciendo a los tribunales inferiores españoles que equivalente jurisdiccional no es igualdad, que el proceso arbitral no es proceso judicial, que equivalente no es igualdad. Yo creo que en este sentido hay que reconocer que nuestro Tribunal Constitucional merece un chapó, porque efectivamente no solo aclara nuestra ubicación constitucional, sino que incluso reconoce sus propios errores del pasado. Pues la verdad es que no se podía hacer mejor, con lo cual enhorabuena también a ti, Bernardo, por haberlo conseguido y habernos permitido que la sentencia recoja un poco lo que tú decías en tu recurso, y mucho más que ahora entraremos. Pero, Carlos, primero gracias por estar con nosotros, porque para los que somos socios del Club Español de Arbitraje es muy importante, por lo cual también te damos la enhorabuena, porque también el club siempre ha estado detrás intentando ampararnos desde otro aspecto, de cara a que efectivamente el arbitraje se posicione en español y en portugués, y también que España sea una base de arbitraje internacional. Con lo cual, también lo que respecta al club, enhorabuena, porque todos salimos beneficiados. Pero mira, yo te quería preguntar un poco por tu valoración, porque yo no sé si la sentencia lo que quiere ser es un mensaje de tranquilidad, si es un puñetazo en la mesa, o simplemente es una lección de cómo deben ser las reglas del juego respecto a lo que es el orden público, etcétera. Fíjate que tomaba nota de lo que me estabas diciendo, ¿no? Oye, bueno, primero muchas gracias, Javier, por organizar esta sesión, y sobre todo enhorabuena, ¿no? Enhorabuena a Bernardo, ¿no?, por haber impulsado este recurso de amparo, que siempre son muy, muy difíciles de conseguir, no solo que se admiten, sino que al final tengamos una sentencia como esta, y también a ti por la aprobación de junio del año pasado, ¿no? Que yo creo que tienen mucha relación, sobre todo la valoración, ¿no?, o la reflexión. Y a mí me gusta hacer una reflexión un poquito
apartado. Yo no he participado en ninguno de los dos procesos, por tanto, y como presidente del club, a lo mejor puedo abstraerme un poco más, ¿no? Para poder reflexionar un poquito sobre esto, porque es una sentencia que evidentemente, y ahí coincido mucho con Bernardo, es muy clara, es muy didáctica, es una sentencia pensada, ¿no? Trabajada y elaborada para resolver pues, un problema, ¿no? que estábamos teniendo. Además, era un problema que es curioso, es decir, es casi como una, más allá de la parte constitucional, ¿no? que ya encaja lo que es, y como decían, no estaba encajado el arbitraje en la Constitución, bueno, pues ya lo deja muy claro dónde es y qué no es, ¿no? Y la diferencia entre uno y otro. Pero sobre todo a mí me ha sonado, ¿no? Y no sé si lo compartiréis un poco, regreso a la normalidad arbitral que habíamos tenido en esta materia, de estos momentos de nulidad y de exequatur, ¿no? Es decir, aquellos momentos en los que el arbitraje y el control jurisdiccional se tocan, ¿no? Y la verdad es que, no sé si habéis escuchado alguna vez al decano José María Alonso hablar de esto, cuando a mí me ha tocado en alguna ocasión hablar de arbitraje y jurisdicción con él, y él siempre dice lo mismo: arbitraje y jurisdicción deben ser como el agua y el aceite, ¿no? Y es verdad, estoy de acuerdo con él, y es lo que viene a decir esta sentencia de alguna manera, ¿no? Bueno, tiene que haber un control jurisdiccional, pero tiene que ser lo que tiene que ser, ¿no? Y aquí yo creo que eso lo habíamos tenido desde siempre, ¿no? En España. Es decir, no existía este problema. Y además, casi todas las instancias del orden judicial han tenido algo que ver dentro de sus competencias, ¿no? En ese control jurisdiccional, desde el Tribunal Supremo hasta el juzgador de primera instancia, pasando por las audiencias provinciales en su momento, hasta llegar a los tribunales superiores de justicia, ¿no? Cuando se ocupa, ¿no?, la actuación y el reconocimiento y ejecución de los laudos, y siempre había funcionado, yo creo que razonablemente bien, ¿no? Podíamos estar bastante orgullosos hasta que de repente, oye, no sé, en el año 2014, ¿no?, 2015, he comenzado a ver un concepto del orden público económico, ¿no?, en el que se empezaron a producir una serie de nulidades de laudos, en el que se empezaba a adoptar un criterio un tanto maximalista, invasivo, y se entraba a decidir sobre cuestiones que estaban vedadas a la jurisdicción, es decir, que eran los razonamientos de los laudos arbitrales, ¿no? Y yo creo que en aquel momento, que no sé si es que ese fue el origen de todo esto, o esta deriva que llevó a donde habíamos llegado, ¿no? Ahí yo creo que muchos creíamos, oye, que es que esto daba, el origen era una determinada coyuntura económica, las disputas que ahí se estaban anulando provenían de una serie de arbitrajes derivados de productos financieros en una crisis económica, y que además también el orden jurisdiccional, pues las sentencias que se dictaban eran como una especie de justicia social, ¿no? Pero lejos de ser algo coyuntural, oye, o sea, al final creo que se volvió en algo estructural, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia comenzó a revisar, a abrir una vía de revisión de los laudos con base en el orden público, en la falta de motivación, por el error patente, la irracionalidad y arbitrariedad, y terminó culminando con algo que era ya que el proceso civil no era dispositivo, sobre todo en la acción de anulación. Yo recuerdo, más allá de las vuestras dos sentencias, que a mí me marcaron muchísimo y me preocuparon muchísimo, ¿no? Una fueron en el año 2018, una fue de un laudo de construcción, en el que había infinidad de documentos, porque así lo decía la sentencia. Yo el procedimiento no lo conocía, ¿no? Así lo decía la sentencia, ¿no? En ese momento, que había tratado muchísimos contratos, muchísimos documentos, y que lo anuló por esa falta de motivación o esa razonabilidad, porque no había tomado en cuenta, creo que eran 5 o 6 emails o 7 emails, ¿no? Y luego hubo otro laudo en el que también en el 2018, que era un laudo que se había dictado en Madrid de la CCI, que para justificar esa arbitrariedad, ¿no?, esa irrazonabilidad de la decisión del árbitro, descalificaba. A mí me causó rubor violentamente, ¿no?, desproporcionadamente la actuación del árbitro. Por tanto, y a todo eso, te digo, por encuadrar dónde estábamos, ¿no?, y el valor que tiene esta sentencia, ¿no?, era una situación un poco insostenible, porque esto era, además de todo esto, una sala de un tribunal, es decir, un Tribunal Superior de Justicia, no los otros 16, y dentro de esa misma sala pues siempre nos encontrábamos, o la mayoría de las veces, un voto particular. La verdad es que era un plan sin Dios lo que nos encontrábamos ahí, ¿no? Y que afectaba
creo que profundamente a lo que es el arbitraje en España. Tú decías, Javier, no sé si has hecho un golpe en la mesa o un puñetazo en la mesa. Bueno, no lo sé, ¿sabes? Pero a mí me suena, y no sé si lo lees tú igual, Bernardo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, y además creo que en algún párrafo lo viene a decir. Tú hablabas antes cuando habla del equivalente jurisdiccional, lo dice con mucha gracia, y yo por eso deduzco que ha sido oye, hay que parar esto, ¿no? Dice la sentencia, y aquí no me quiero meterlo y luego ya lo contará Bernardo bien, dice, puede que la confusión que este tribunal viene observando en algunas sentencias, como la que ahora se ha recurrido al amparo, por tanto, el Tribunal Constitucional estaba viendo qué estaba pasando, ¿no? Utiliza por ello un lenguaje tremendamente claro. Es decir, lo que viene a decir es, oye, aquí se está operando una auténtica mutación de la acción de anulación, y esto es un remedio extremo y excepcional. Y además es, y creo que lo has dicho antes, ¿no? Es intencionadamente didáctico. El fundamento jurídico segundo, cuando dice orden público y deber de motivación en el sistema arbitral para separarlo, la reflexión que tú haces ahí a mí me recordaba, no sé si os acordáis, de un auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del año 2012 en sede de reconocimiento, que hizo un fundamento jurídico preliminar que decía, bueno, a las partes, yo les voy a explicar cuáles son mis límites en este control de jurisdicción. Es decir, para que ustedes entiendan cómo voy a resolver, estos son mis límites, ¿no? Y donde no puedo entrar. Y a mí este fundamento jurídico segundo me parece que justamente es eso, pero en vez de decirlo a las partes, se lo dice a la sala, ¿no? Y luego es muy curioso que también pone a la propia sala que anula el laudo frente a sus propias decisiones y argumentos que había tomado anteriormente. Simplemente como ejemplo, al hablar del orden público, cuando habla de cajón desastre, que no puede ser un cajón desastre, una puerta falsa, dice que eso lo dijo la sala, ¿no? Y cuando termina decidiendo, ¿no?, el caso, diciendo, oiga, mire, tengo que anular esta sentencia porque evidentemente pues, no es contraria al canon constitucional de razonabilidad, y dice al final, oye, y que se refuerza esta decisión que tomo, además por el comportamiento de la sala que entra en el fondo del asunto. Y previamente había transcrito lo que había dicho la sala del Tribunal Superior de Justicia a la hora de anular el laudo, que es, tras una minuciosa revisión por este tribunal de la motivación del laudo, llegamos a la conclusión que no se encuentra suficientemente motivado en equidad. Y le dice el Tribunal Constitucional, pero si usted en el 2012 había dicho que la posible justicia del laudo, las deficiencias del fallo, el modo más o menos acertado de resolver, queda fuera del control anulatorio, ¿no? Por eso te digo que no sé si es eso, pero sí que es, oye, vamos a resolver esto. Pues, tranquilidad. Yo creo que refuerza el principio de seguridad jurídica. Aquí Bernardo dice que intenta ir, es decir, que rectifica un poco, pero yo creo que también aprovecha para decir y hacer un recopilatorio de todas sus sentencias anteriores para decir, oiga, el principio de seguridad jurídica ya lo teníamos. Estaba ahí, que hay que modificar algunas cosas, pues las modificamos, ¿no? Pero que de cara a todo el mundo es, oye, eso estaba bastante controlado. O al menos eso es lo que el tribunal quiere reivindicar de alguna manera al hacer ese recopilatorio de todas esas sentencias, ¿no?, de los años 80, 90, sobre determinados conceptos, ¿no, Javier? Pues ahora iremos a eso, a las partes más relevantes de la sentencia. Es verdad que afortunadamente sí se ha demostrado una cosa, que si las noticias malas, la verdad, volaban como la pólvora, las buenas también. Parece que la trascendencia de esa sentencia ha sido inmensa y por tanto ha llegado a todos los rincones, con lo cual también es digno de admirar. Bernardo, como sabes, aquí tenemos ahora mismo conectada a mucha gente que no es de España. Ahora mismo tenemos gente de 28 países que están, bueno, muy interesados en conocer qué ha pasado aquí. Porque efectivamente hablamos de un laudo de inequidad, luego hay unas preguntas que hay gente del público que está preguntando sobre si equidad y derecho, si la sentencia habría sido igual si hubiese sido en derecho el laudo, pero ¿nos puedes hacer un poquito un resumen de qué es lo que ha pasado? Es como si al final el hartazgo fuese tan alto, después de lo que ha comentado Carlos, que hacía falta hacer este recurso para conseguir un poco que el tribunal nos dijese cuáles son esos límites. Cuéntanos un poquito, por favor. Para mí, la frase más importante de la sentencia es cuando dice, debe subrayarse una vez más
que si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no cabe declarar su nulidad amparándose en la noción de orden público. Es decir, que se ha quedado la voz. Para la nulidad, anulación de la sentencia arbitral, y lo mismo sirve para el exequatur, el recurso a la excepción de orden público tiene que ser una cosa clarísima, porque arbitraria, ilógica, absurda o irracional realmente son términos muy tajantes. Yo creo que la sentencia esta, además, tiene un doble aspecto. Un aspecto, si queréis, desde el punto de vista de arbitraje, y un aspecto en el sustracto que se encuentra y que a lo mejor no aparece en el texto de la sentencia, pero es arbitraje societario. En lo que hace relación a la primera fase, es decir, en lo que es propiamente arbitraje, nos viene a decir que el orden público no se puede utilizar para anular sentencias por un razonamiento de la sentencia que se considera insuficiente. Viene a decir, oiga, el que se considera insuficiente ese razonamiento, puede ser que haya una diferencia de criterio entre el que debe decidir, que es el árbitro, y el juzgador en nulidad. Pero en definitiva, lo que viene a decir es que esa diferencia de criterios no puede ser motivo para una anulación. Es decir, que por un lado, el orden público no sirve para anular un laudo porque se encuentra no suficientemente motivado. Y otra cosa que es muy importante, en segundo lugar, es cuando habla de la valoración de la prueba, que es otro de los argumentos que se han utilizado en ocasiones por vía de orden público para anular laudos por entender que la valoración de la prueba no era suficientemente clara y en consecuencia se procedía a la anulación y viene a decir el tribunal, en este caso, el tribunal viene a decir de forma muy clara que la valoración de la prueba corresponde al árbitro y no al juzgador de nulidad. Lo cual es muy importante en el caso, y entro en el sustrato de esta sentencia. Esta sentencia definitiva procede de un arbitraje de equidad, de un arbitraje societario, donde los estatutos de la sociedad establecían, porque es una sociedad familiar y el que constituyó digamos, el patrimonio que luego se constituye, se conforma en la sociedad, para evitar precisamente problemas entre sus herederos, dice, se incluye una cláusula de arbitraje de equidad. Y entonces lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que si es un arbitraje de equidad y además lo que se está dilucidando en ese arbitraje el uso perverso, como utiliza constitucional la palabra, uso perverso de la multiplicidad de sentencia en una sociedad limitada, lo que viene a decir el tribunal es, oiga, mire usted, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que la prueba documental de sentencias que daban la razón al socio con la pluralidad de votos no es lo que se cuestiona, sino que lo que se está cuestionando en el arbitraje es el uso perverso de esa pluralidad de votos que el Tribunal Supremo le dio al socio en cuestión. Y en consecuencia, lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que la valoración de la prueba es la que realiza el árbitro de equidad y ese árbitro de equidad no tiene que estar vinculado incluso por decisiones del Tribunal Supremo, sino que tiene que ver si ha habido abuso o no ha habido abuso dentro de esas facultades que el Tribunal Supremo le había dado. Es decir, que yo creo que esto es un poco lo importante también de esta sentencia, que viene a ratificar lo que tantas veces hemos pregonado y que nos costó tanto trabajo, en este caso no con los procesalistas, sino con los mercantilistas, que era el arbitraje societario. Es decir, fue otra guerra que tuvimos con los mercantilistas que eran los ayatolás del derecho mercantil, donde decían que la ley de sociedades anónimas obligaba a ir a los tribunales de justicia y que no permitía el arbitraje societario. En este caso hubo sentencias ya, incluso del Constitucional,
donde se admitía el arbitraje societario, y en esta sentencia además es muy clara, es decir, se admite el arbitraje societario y además el arbitraje societario diciendo que incluso cuando habla del arbitraje de equidad es impresionante cuando dice que el árbitro de equidad debe fundamentar ex equo et bono su decisión y que no está vinculado por criterios jurídicos. Es decir, que a veces dice que puede suceder que un árbitro en equidad decida con arreglo a su saber, leal saber y entender, pero que sea distinto de los criterios jurídicos. Es decir, que es una sentencia realmente magistral en cuanto que aborda todos estos temas del puro arbitraje, orden público, arbitraje societario, arbitraje de equidad. En fin, yo creo que detrás de esta sentencia se pueden escribir tomos y tomos y tomos de comentario, como efectivamente se está planeando ya en la próxima semana. Va a salir un número monográfico de la revista La Ley dedicada precisamente al comentario de esta sentencia, pero yo estoy convencido de que esta es probablemente la sentencia más importante en materia de arbitraje que ha habido en España. Sí, en ese libro que participaremos unos cuantos, que lo va a dirigir Fernández Rozas. Ahí estaremos. Sí, Pues muchas gracias. Antes de pasar a Carlos, mira, hay una pregunta que está relacionada con esto. Quiero saber tu respuesta, porque aunque yo creo que me la sé, seguro que tú lo aclaras a todos los que están atendiendo. Raúl de Veiga dice que si tú crees que esta sentencia, como es en equidad, si los TSJs, los Tribunales Superiores de Justicia, pueden intentar eludir esta sentencia cuando los sentencias sean de derecho. No, yo creo que son dos cosas muy distintas. Es decir, que en este caso la argumentación de la sentencia del Tribunal Constitucional dedica solo un párrafo al arbitraje de equidad. Es decir, lo gordo de esta sentencia del Tribunal Constitucional no es respecto a la equidad, sino es respecto al arbitraje en sí, al arbitraje y su posible utilización del orden público para convertirlo en una puerta de entrada para que el juzgador, el juez estatal, se ponga en el lugar del árbitro y decida con arreglo a su criterio lo que debe decidir el árbitro. Es decir, yo creo que todo lo contrario, creo que efectivamente la sentencia es muy clara y la sentencia no solo se limita al arbitraje de equidad, sino que se extiende al arbitraje en general. Yo creo que eso está muy claro en la sentencia. Sí. De hecho, la sentencia... Sí, de hecho, la sentencia del año pasado, la de junio, la sentencia de Ana Barriga, que ya aprovecho para agradecer su mención, Bernardo y Carlos, la sentencia sí que era OTG de derecho, con lo cual efectivamente eso también responde a la pregunta. Carlos, ¿querías decir algo? Perdón. Sí, no, si me dejas un poco andando en lo que dice y para contestar esa pregunta, la sentencia no está hecha para un arbitraje de equidad. Es decir, la sentencia es clarísima, es decir, de verdad hay que leerla. No. El fundamento jurídico segundo es un manual didáctico de lo que decía Bernardo. Vamos a decir, no vamos a encajar el arbitraje en la Constitución, sino que lo vamos a separar de la jurisdicción. Y les voy a decir en qué se separa. Y la mención a equidad está al final de la sentencia para decir, joder, esto ya de la motivación, bueno, ya en equidad ni te cuento. Pero yo creo, es decir, que la lectura no tiene nada que ver, es decir, lo que ha dicho Bernardo es que tiene muchísimas cosas la sentencia, es decir, esta sentencia dice, el 41.1F, el orden público, no puede sustituir el criterio del árbitro, pero eso no es por el de equidad, es porque no se puede hacer así, no se puede revisar ni el derecho, ni los hechos, ni tampoco controlar la aplicación de la jurisprudencia, que no. Es decir, la motivación tiene dos fundamentos diferentes. La jurisdicción es la Constitución, el 24, y esto es el principio de legalidad, el artículo 37.4. Y si el legislador prescinde de él, no hace falta motivar el laudo. Y ya te digo, la mención a equidad es, si no recuerdo mal, Bernardo, al final, para justamente decir, y esto ya en el caso concreto, es decir, el fundamento jurídico tercero, que es la aplicación al caso, joder, es que estamos hablando de un arbitraje de equidad. ¿No? Nuestros amigos catalanes dirían más a más. Es decir, más a más. Es decir, que queda muy claro respecto del arbitraje en general, pero más a más cuando se trata de un arbitraje de equidad. Claro, es que es una barbaridad en un arbitraje de equidad empezar a decir si se ha razonado suficientemente o no. Es decir, todo esto realmente es que clama al cielo, y yo creo que esto ha sido precisamente lo que tantas veces el Tribunal Constitucional yo creo que quería dejar clara su doctrina,
y en este caso, más a más, lo ha visto porque se trata clarísimamente de un asunto de un arbitraje de equidad, pero en su razonamiento la equidad es un párrafo. No, sí, y yo te diría que incluso menos, pero me parece, pero bueno, lo volveré a releer, pero es que es una línea. Y hablando de Cataluña, porque el árbitro es residente en Barcelona. Entonces quiero ir un poquito ahí, Carlos, porque de hecho hay una pregunta de Antonio García Paredes que pregunta si supone un espaldarazo definitivo a la importancia, la responsabilidad y la autonomía de los árbitros. Yo esto lo quiero relacionar un poco porque, claro, estamos hablando de la sentencia, estamos hablando del papel de los abogados, de la cláusula en un pacto societario y demás, pero claro, hay que poner también el pellejo del árbitro. Ahí tenemos un árbitro que hace un trabajo extraordinario, que escribe un laudo magnífico y de repente pues, se encuentra efectivamente que ese laudo se anula y sabemos que para los árbitros pues es que la peor de las noticias. Respondan a las dos cosas. Un poco, Carlos, ¿qué pasa por la cabeza de un árbitro? Aunque habría que preguntarle a Rafael. Y por otro lado, si de verdad esta sentencia también puede llevarnos a pensar que por fin se deja de lado ya el tema de la responsabilidad de los árbitros tan en exceso que a veces se ha comentado en alguna sentencia que hemos conocido. Bueno, no hay que mezclar cosas. Yo lo que le pasa por la cabeza del árbitro no lo sé. A mí reconozco que creo que no me han anulado ningún laudo, ¿no? O no me he enterado, ¿no? Y bueno, yo no sé si a mí me pasará en este árbitro concreto. No sé qué pensará, pero algo de satisfacción tendrá, porque se va a volver a dictar una sentencia. Es decir, su laudo fue anulado, pero ahora el constitucional, y además, oye, lo dice muy bien, lo dice muy elegantemente, como decía Bernardo, es decir, como digo, da un puñetazo en la mesa, pero para parar una situación y poner a todo el mundo diciendo, oye, mira, esto es lo que es. Ese árbitro va a tener la gran satisfacción de que van a volver a dictar una sentencia y, oye, no puede ser otra más que desestimar la anulación. Es decir, es lo que parece razonable después de esta sentencia. La pregunta, creo, Javier, es ¿qué le pasa por la cabeza a todos aquellos otros árbitros que les anularon esos laudos arbitrales? Yo me refería a dos, que seguramente los tendréis en la cabeza. A mí me marcaron mucho, ¿no? ¿Qué les pasa a todos esos árbitros? Y yendo un poco más allá... Oye, Carlos, en esa idea que estás hablando, ¿tú crees que sería posible que esos a los que les anularon el laudo metan un recurso de revisión en base a la sentencia del Tribunal Constitucional? Eso habría que estudiarlo muy bien, pero no lo veo, porque el recurso de revisión es frente al Tribunal Supremo, si no recuerdo mal. No. Puede ¿no? Incluso revisión frente al propio tribunal. Sí. Pero claro, esto es un hecho nuevo. Es decir, igual que el recurso de revisión está precisamente puesto para el caso de que una vez que se haya dictado la sentencia y haya cosa juzgada, aparezcan nuevos hechos. En este caso aparece un nuevo hecho que es la doctrina del Tribunal Constitucional. Yo creo que esto, yo no lo tengo claro, pero habría que estudiarlo. No lo tengo claro y no lo había pensado y lo estaba pensando según lo estaba diciendo. ¿Sabes? Porque ahí habrá casos contradictorios, habrá incluso laudos anulados que tendrán incluso otro laudo válido posterior, que a lo mejor es otro procedimiento. O sea, que no sea tan fácil será analizar caso por caso. Claro, habrán empezado otro procedimiento arbitral porque se habrá anulado el laudo. Y yo, Javier, quisiera decirte, aclararte una cosa que antes te he oído. Me decías, o nos decías, que a lo mejor esta sentencia va a acabar con las acciones de responsabilidad de los árbitros. Yo creo que no. Yo creo que es un tema muy distinto. Yo fui el abogado que llevé el caso Puma, es decir, que es decir, que yo creo que si hay violación de los deberes contractuales de los árbitros, pues efectivamente hay lugar a una responsabilidad, pero es otra cosa muy distinta de la situación actual. Y te puedo además aclarar, Javier, que yo estoy encantado de haber tenido como árbitro a Rafael Jiménez de Parga, porque ha demostrado ser un personaje importantísimo dentro del derecho mercantil español y su sentencia realmente es una sentencia que no merece el trato que le han dado en el Tribunal Superior de Justicia. No, yo lo que quería apuntar es, es decir, era importante tener esto, como lo teníamos antes, muy claro, pero es que ahora está ya
creo que clarísimo cuál es el alcance de la acción de nulidad, cómo el orden público no puede subvertir ese alcance, etcétera, porque se estaba empezando a producir desde hace unos años un fenómeno, o al menos a mí ha pasado ya muy perverso, ¿no? Y eso, no sé si alguno de los que nos está escuchando aquí, cuando un cliente, eso nos pasa a todos, ¿no? Te viene con un caso de arbitraje que tiene sede en Madrid y te dice, oye, hazme un presupuesto para este arbitraje, dime qué me va a costar. E incluye la acción de anulación. ¿Por qué? Porque, claro, venía de suyo, era una extensión más del arbitraje. Claro, esta vía, ¿no? Difícil de entender, que estaba perfectamente limitada, que es decir, antes se cumplían los laudos cuando se terminaba, ¿no? Es decir, eso pasó a mejor vida. Y eso es una bola, ¿sabes? Eso es una bola que ayuda muy poco. Bueno, un poco no, poquísimo. Pero es que eso yo ya lo he escuchado, ¿eh? Y, oye, y también, ¿por qué? Porque si las cosas van mal, pues la segunda opción es, oye, la siguiente parte del arbitraje, ¿no? Y eso no es así, o no debe ser así, ¿no? Fíjate, eso mismo comenta, y te agradezco mucho el comentario, Carlos, porque justo Adolfo Obaica desde Venezuela nos preguntaba eso, si esto al final va a poner un coto efectivamente a aquellos que presentaban la regulación porque tenían una posibilidad entre dos de poder ganar el recurso, claro. Pero es que tal y como estaba enfocándose, aunque solo fuera en un Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya no solo es que llegaba a ser hasta una responsabilidad del abogado, sino que es que los propios clientes, los clientes sofisticados, sabían que, oye, desde el momento, bueno, es más, es que incluso podía llegar a ser todavía más perverso. Oye, esto no me ha pasado, las cosas como son, pero ya esto podía llegar a la perversión absoluta del sistema, es decir, oye, vete pensando en un árbitro porque un voto particular, joder, creo que eso ayuda un huevo, perdón, de la expresión. Claro, es que, vamos a ver, la bola era complicada, ¿eh? Aquí hay una pregunta también relacionada con lo que decía Bernardo de qué se puede hacer contra las sentencias anteriores, porque Fernando Castañeda nos te pregunta que se ganó una batalla contra los mercantilistas, dice, y contra algunos jueces con una visión amplia del control de la motivación de los laudos. Entonces pregunta, se ganó la guerra y se quedan más batallas. Y yo no sé si entre las batallas que puedan quedar está esto, o ciertamente que esto sirva un poquito de acicate para lo que es el futuro. Esto es la batalla de Lepanto, pero en definitiva una batalla. Es decir, que yo creo que efectivamente los abogados, y esto sabemos los tres mucho, estamos todos los días en plena batalla y por lo tanto cuando nos dicen esta guerra se ha acabado, no se ha acabado la guerra. Aquí seguimos, gracias a Dios la guerra no se ha acabado, seguimos en la batalla. No. Bueno, y me imagino esto para los dos, que estaremos de acuerdo en la importancia que tiene el control judicial de los laudos. Que no pensemos que esto es tampoco pues, una autopista de 5 carriles para que cualquiera pueda dictar cualquier tipo de laudo. Que afortunadamente todos defendemos que exista las funciones de apoyo y de control, como en este caso, para que los tribunales que velan por el control de los laudos lo hagan bien. Yo creo que efectivamente el control judicial de los laudos es importante y además está en nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Pues porque efectivamente los árbitros no tienen el respaldo democrático que tiene la jurisdicción y la jurisdicción está ahí precisamente para que se mantenga y se observe bien la autonomía de la voluntad. Es decir, la función de los jueces es garantizar que se cumple la autonomía de la voluntad, no meterse dentro de esa decisión y, por lo tanto, yo creo que es muy importante que continúe la labor de control de los jueces sobre los laudos. Ahora bien, tiene que ser un control dentro de la legalidad y dentro de esa legalidad que establece ahora la sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. Es que aquí lo que faltaba era, y es donde había venido todo lo que decía el equivalente jurisdiccional. Yo es verdad que ahí, hombre, no es por poner un pero, lo que dice la sentencia, ¿no? La sentencia dice, oye, si fuera este el problema, que sepáis que lo que quería decir es especialmente en relación con la cosa juzgada que se aplica a ambos sistemas, ¿no? Hombre, el voto de Siol del año particular del 2018, si lo hubieran recuperado y metido ahí para que decía, oye, el arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de disputas, pero no es un equivalente jurisdiccional, creo que ha quedado claro, ¿no? Pero bueno, hubiese quedado más claro. Pero tal vez, vamos a ver, lo que dice Bernardo, yo creo que el jurisdiccional
existe, no hay. Es decir, se puede pensar en que, oye, pues otro jurisdiccional se puede renunciar o no, como en otros países, a la acción de anulación. Bueno, eso tiene unos requisitos, tiene unas ventajas, unos inconvenientes, eso se ha tratado, ¿no? El Club Español de Arbitraje hizo un informe sobre eso, para promocionar España como sede de arbitraje, y ahí adoptaba o proponía un montón de medidas. Pero siguiendo con esto, tal vez, y antes me preguntabas también el tema de las reglas del juego, ¿han funcionado las reglas del juego? Es decir, el criterio, es decir, ¿ha funcionado? Sí, pero también reflexionar que si es el Tribunal Constitucional quien tiene que poner, en este caso sí, orden cuando vuelvan a existir, si es que vuelven a existir disfunciones en materia arbitral. Son 17 tribunales superiores de justicia. Esto se ha hablado y está muy bien que ahora delimiten cuál debe ser el marco del control jurisdiccional. En ese informe, el Estudio Español de Arbitraje apuntaba a algunas propuestas de intentar unificar las doctrinas de los 17 tribunales superiores de justicia para que no haya determinadas disfunciones de legalidad, no de constitucionalidad, pero sí de legalidad, que puede haberlas. Es decir, es una batalla constante y continua. Carlos, eso se llama algo que los procesalistas hoy no quieren oír hablar, que es el recurso en interés de la ley. Bueno, ahí estaba escrito, así está escrito en el informe. Es decir que cuando haya una disparidad doctrinal entre la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, tiene que haber un criterio de unificación. Y para eso está el recurso en interés de la ley. Lo que sucede con el recurso en interés de la ley es que tiene muy mala prensa. Y tiene muy mala prensa porque ¿cómo le explicas a una parte que ha perdido un pleito si después un tribunal superior dice que ese pleito se ha perdido por una doctrina injusta e ilegal, pero que no le modifica la ejecutoria? Entonces, claro, eso crea un problema psicológico tremendo, y es la razón por la que el recurso en interés de la ley, en un caso como este, que se ha propuesto muchas veces, sin embargo, el Ministerio de Justicia no quiere oír hablar de este tema porque hay un problema psicológico del que ha perdido y sabe que además ha perdido por injusticia. Pero estas cosas son las que, es decir, justamente en el informe este que hizo el club, eso fue lo que se planteó, la modificación del artículo 42 de la ley de arbitraje y de los 490 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil, que es el recurso de interés de ley. Pero es que en el foro que tenemos en el club con el Consejo General del Poder Judicial, todo esto se abordó y los magistrados de los TSJ que participaban ahí no lo veían mal, no lo veían mal. Ahí estuvimos todo un año, en el año 2019, discutiendo sobre eso y otras medidas. Es decir, al final, esto lo ha resuelto el Tribunal Constitucional 7 años después de que hubieran aparecido esas primeras sentencias en el 2014 y 2015. Y ojo, que si se hubiera llevado en ese momento, seguramente el resultado no era el mismo, ¿eh? Y de hecho, Alejandro Fuentes nos pregunta por eso, si pensáis que se resintió España como sede de arbitraje internacional por esas sentencias de 2015, y ahora, en cambio, efectivamente, no sé si ocurrió o no ocurrió, ya nos diréis, y si esta sentencia va a hacer el efecto justamente contrario. Hombre, yo creo que efectivamente España somos gente muy masoquista. Y frente a las decisiones malas que ha habido en materia de arbitraje, enseguida no han faltado comentaristas españoles en las revistas especializadas de la materia por ahí fuera, diciendo, cuidado, que en Madrid están anulando, y efectivamente se ha creado un muy mal ambiente. Yo creo que a partir de ahora esa situación cambia, y lo que es muy importante es ver la repercusión que esta sentencia del Tribunal Constitucional está teniendo en América Latina, es decir, el interés, como has comprobado, Javier, en la gente que se está apuntando a este tipo de actividades, es precisamente porque, y aquí entro en una fase de tu pregunta que me has hecho antes que no te he contestado, ¿qué repercusión puede tener esta sentencia en América Latina, especialmente en los países de habla hispánica? Yo creo que es un tema muy importante. Desde hace mucho tiempo vengo preguntándome por qué las organizaciones como el Club Español de Arbitraje o la Asociación Latinoamericana de Arbitraje o todas estas cámaras de comercio no se plantean la unificación del recurso de amparo en los países hispánicos. Si vemos el recurso de amparo tal como se entiende en España, o tal como se entiende en México, o tal como se entiende en Perú,
o tal como se entiende en Chile, en cada sitio o en Colombia, cada sitio hay una regulación distinta del recurso de amparo. Y yo creo que es un buen momento para poner en marcha un criterio unificador de este tema y que nos reunamos todos y hablemos a calzón quitado de las ventajas y los inconvenientes de unificar el recurso de amparo. Porque es que si no, con el recurso de amparo en alguno de estos países hermanos, lo que sucede es que el juez es el que decide. Es decir, si cabe recurso de amparo no solo frente a los laudos, sino frente a las decisiones en el procedimiento arbitral, al final es el juez el que está decidiendo. Y yo creo que es muy importante que desde el punto de la óptica del arbitraje analicemos esa necesaria unificación del recurso de amparo en los países hispánicos. Lo pide un poco también por aquí Carlos Fonseca desde Perú, diciendo que efectivamente ellos tienen un análisis distinto de lo que es el arbitraje como jurisdicción. Mira, pues Carlos, ya tienes ahí un mandado para el club. Esto para ti, porque si hay alguien que represente a tantos países es el club, que hay socios de todos los países de la hispana. Tomamos nota desde el club, ¿no? De hecho, lo que estamos haciendo desde el Club Español de Arbitraje, y eso ya está en funcionamiento, y ahí tenemos varios equipos, lo está capitaneando Carlos Soto por un lado, es justamente primero la recopilación de toda la jurisprudencia en materia arbitral de los diferentes países para poder tener una idea de qué es lo que está pasando en todos los países, porque como primer paso para poder avanzar en los países de habla española y también portuguesa. Eso es lo que eso ya estamos haciendo. Con otra finalidad, pero que es verdad que puede servir perfectamente para esto. Estupendo. Hay alguna pregunta por ahí que no sé si me da tiempo. Tengo que pedir disculpas anticipadas porque hay numerosas. Es imposible poder contaros todas las preguntas que hay, pero el interés está siendo máximo. Ahora entraremos porque Roger Canals nos habla de orden público, si realmente está ya delimitado. Pero también quiero hacer una pregunta que interesante de Josep María Juliá, que dice, y lo voy a leer textual para que no se me quede nada, dice que el Tribunal Constitucional afirma que en el arbitraje el requisito de motivación es únicamente legal por el artículo 37.4 de la Ley de Arbitraje. Dicho artículo no es aplicable al laudo extranjero en virtud del artículo 1.2 de la misma ley. Y pregunta, ¿en el futuro cabe esperar incluso el exequatur de un laudo internacional no motivado si es así pactado por las partes y no lo impide la ley del lugar del arbitraje? Él dice que... Realmente la contestación es muy clara. Yo creo que sí. Es decir, el propio Tribunal Constitucional lo admite cuando dice de forma muy clara que el derecho a la tutela judicial efectiva no es un derecho de libertad, dice, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, sino un derecho prestacional. Es decir, ahí está la gran diferencia. Solo ejercitable por los cauces procesales existentes y con sujeción a su concreta ordenación legal. Y por lo tanto, recoge el Tribunal Constitucional que la obligación de motivación no es el artículo 24 de la Constitución, como lo es para los jueces, sino que es el artículo 37, párrafo cuarto de la Ley de Arbitraje, que además el artículo 37 admite la posibilidad que las partes de común acuerdo renuncien a la motivación del laudo. Es decir, que la motivación del laudo no es un requisito de orden público para el arbitraje, sino que es algo legalmente establecido, pero que la propia legalidad o el convenio de las partes puede quitar de en medio. Tú ten en cuenta que ahí es algo que deberíamos también avanzar bastante, porque eso, que me alegro que lo diga el Tribunal Constitucional, que dice, oye, y esto es prescindible por el legislador, porque esto es de orden de legalidad ordinaria. Yo recuerdo esa discusión que tuvimos en su día en el Congreso de CIMA, con un gran constitucionalista, y él decía, el problema es que este artículo 37.4 está redactado exactamente igual que el 120.3 de la Constitución española para las sentencias judiciales. ¿Qué pasa? Que la ley de arbitraje adolece de decir, y habría que darle una vuelta, por eso yo digo, sí, es que hay que hacer muchas cosas más, ¿no? Mucha terminología estrictamente procesal que te va a llevar a cabo, que puede dar lugar a otro tipo de confusiones a la hora de aplicar por los jueces esa legislación arbitral, cuando la terminología arbitral tiene su propia entidad. Y además ahora el Tribunal Constitucional te ha dicho, ¿y es diferente a la jurisdiccional? Bueno, hagamos más cosas. Sí, Carlos, pero mucho cuidado con hacer más cosas. Y acuérdate del virgencita de mi vida, que me quede como estoy. Porque en el momento en que metes un proyecto de ley en marcha,
no sabes las consecuencias y además, oye, puedes controlar en cierta forma dentro de la Comisión de Codificación, pero cuando aparecen las Cortes, las mejoras y las peoras te pueden sacar un texto realmente pernicioso. Y por lo tanto, cuando con gran tranquilidad oímos decir que hay que reformar la ley de no sé qué, mucho cuidado, que las peoras pueden ser terribles. O sea, que se cumplan los deseos, ¿verdad? Lo metes en un tubo, es como un túnel oscuro, que no sabes qué es lo que va a salir al final, ¿no? Sobre todo en la parte final. Tengo que deciros que el nivel de intervenciones, tengo que deciros que claro, la calidad, la categoría de los asistentes es increíble, y voy a leeros una reflexión de Fernando Cantuarias, que nos escribe, y también una pregunta de Manuel Penades. Un abrazo muy fuerte para Fernando. Aparte de agradecer la reflexión de Manuel Herrera y de Carlos Fonseca, que he mencionado antes. Pero dice Fernando Cantuarias sobre el Perú, y un poco relacionado con lo que decías antes de intentar juntar en el Perú las ideas para que haya una uniformidad en lo que es el recurso de amparo. Dice que en el Perú el Tribunal Constitucional peruano no dice que los árbitros son jueces, que jamás lo ha dicho. Lo que sí ha afirmado para su desgracia la de Perú es que es una jurisdicción, y al hacerlo aplica exactamente los mismos requisitos judiciales a la motivación de los laudos. Y está muy interesado en conocer cómo se podría aplicar este excelente fallo en su país. Entonces, pues la verdad, pues sí, él también lo sabrá, pues habrá que llevar esta sentencia a esos países para que efectivamente se aplique, igual que aquí hay que traer sentencias que queríamos traer de Francia, que son anteriores a esta, ¿verdad? Ahora, lo que sí está claro es que esta sentencia está teniendo una gran repercusión ya en América Latina. Mañana, sin ir más lejos, tenemos un Zoom con Perú para hablar precisamente de este tema. Es decir, que yo estoy convencido de que esto puede ser un comienzo de un impulso de cooperación más estricta en lo que hace relación en concreto al recurso de amparo. De cara a lo que dice Fernando, al que le mando un grandísimo abrazo, es, claro, no sé cómo está hecha la Constitución peruana, ¿no? Pero aquí lo bueno de esta sentencia es ese fundamento jurídico segundo, es que va a encuadrar la jurisdicción, es el artículo 24, el artículo 1, ¿no? el derecho a la libertad, ¿no? Y el artículo 10, el derecho a las personas, es el arbitraje. Podrá haber cánones parecidos, pero son cosas diferentes. Sí, de hecho, aquí hay una pregunta muy interesante de Manuel Penades, que dice si creéis que se aplicaría una visión tan minimalista del orden público a una aplicación incorrecta del derecho de la Unión Europea, que no sea arbitraria, ilógica, absurda o irracional, que se infringiría eso el principio de efectividad de la Unión Europea. Fíjate hasta dónde lo lleva Manuel. No sé si darle voz a Manuel para que nos lo conteste. Todo lo que sea derecho, la integración del derecho comunitario dentro de la vida jurídica ordinaria tiene sus problemas, y de hecho, como decía muy bien Carlos antes, todo el problema que se planteó con el orden público económico se planteó precisamente por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre protección de los consumidores en materia de efectos financieros. Es decir, que yo creo que esto efectivamente sí que merece una consideración especial, y a lo mejor eso puede dar lugar a una serie de recursos para aclarar esa situación de la influencia del derecho comunitario y de la jurisprudencia comunitaria, incluso respecto del arbitraje de derecho. Y de hecho, Elena Gutiérrez también casa con eso, porque dice que le cuesta pensar a Elena que un laudo que desconozca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de interpretación de derecho de la Unión Europea no sea anulado. Efectivamente, va por esa línea. Un poco contestando a la pregunta de Manuel Penades. Hay preguntas complicadas como la de Andrés Palomo, que dice que qué consecuencias cabe esperar que tenga la sentencia. Ten en cuenta que ahí el problema es el que va a interpretar el derecho de la Unión Europea va a ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o de Barcelona, o de Valencia. Pero con posible remisión previa al Tribunal de la Unión. Es que no puede ser de otra manera. No es un derecho fácil. Y al final nos encontramos con un ACMEA que complica. Quedará para otro Little Open todo esto, me parece a mí. Porque, claro, las interpretaciones de las sentencias son muchas y, claro, las aplicaciones también son
son extraordinarias. De hecho, aquí Andrés Palomo nos decía que habla de las consecuencias que se pueden esperar que tenga esta sentencia en materia de estimaciones judiciales de la alegación de inmunidad jurisdiccional por parte de Estados en el arbitraje. Y bueno, ese es otro tema muy distinto. Ya si nos metemos en el tema de la inmunidad jurisdiccional, eso ya supera un poco todo el tema, pero en fin, yo creo que se puede plantear. Ahora, Javier, sí me gustaría, en todas esas preguntas que tienes, ¿por qué no das más importancia a las preguntas que vienen de países de América Latina? Que seguro que tienes ahí unas cuantas. Sí. ¿Sobre preguntas o que le demos la voz a alguien de América Latina? A lo mejor, no sé, por ejemplo... Dale la voz a alguien. Sí, mira, Fernando Cantuari, ¿estás por ahí? Si le encuentras pello, a ver si le puedes dar audio y voz a Fernando. Por elegir uno, así que comentaba hace poquito. Ahí está. Lo siento, esto ha sido una Fernando, encantadísimo de tenerte con nosotros, Fernando. Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Muy rápidamente, porque obviamente creo que todos los que estamos en América Latina estamos sumamente interesados, como puse en mi mensaje, y simplemente lo menciono porque en mi país la Constitución quiso, desde el año 79, 1979, la anterior a la vigente, incorporó el arbitraje en la Constitución, siendo que era una jurisdicción excepcional para ver si se permitía su desarrollo, y ahora es uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos, porque el Tribunal Constitucional peruano no ha tenido ni siquiera la mínima, y aquí obviamente cuando leía el fallo del Tribunal Constitucional de ustedes, me salían lágrimas, no sé, diciendo por qué, Dios santo, no tenemos juristas mínimos en mi país que sepan diferenciar donde hay que diferenciar, ¿verdad? Y entonces el gran trabajo que yo me temo tenemos en América Latina, en Perú, en Colombia, en varios países, es cómo hacer entender a los tribunales constitucionales que efectivamente somos un sustituto de la jurisdicción estatal, pero no somos una jurisdicción estatal y por tanto no podemos tener el mismo trato. Y con eso termino. En particular en el Perú, el gran problema que tenemos hoy día no es con los amparos, porque gracias a Dios los cerramos, el Tribunal Constitucional lo cerró, sino con esta aplicación mecánica de la motivación judicial a los laudos arbitrales, que está realmente causando un terrible problema interno. Con esto termino y muchísimas gracias. Fernando, ¿cómo ves tú la idea de poner en marcha la unificación del recurso de amparo? Es decir, ¿cuál sería la reacción? Porque yo sé que es un tema muy sensible, y yo creo que ahí habría que hacerlo con mucha mano izquierda, con mucha diplomacia, pero habría que hacerlo. Mira, Bernardo, no soy un experto en el tema, pero sí recuerdo haber leído varios de los excelentes trabajos que ha hecho Alfredo de Jesús, ¿verdad? Que ha trabajado mucho este tema. Y desgraciadamente lo que hay es muchísima, pero muchísima distinción de aplicación de las reglas de juego del amparo en América Latina. El amparo o tutela, como se le conoce en Colombia, no se parece ni siquiera en el nombre con lo que es el amparo en el Perú o con lo que es el amparo indirecto en México. Es decir, cada país de América Latina ha creado su propio sistema de garantías. No me preguntes de dónde, ¿no es cierto? Y no me preguntes por qué razones. Y entonces yo te escuchaba con mucho interés tu reflexión, y ojalá te metas en el tema y ojalá se pueda hacer algo, pero yo, te soy sincero, lo veo muy, pero muy difícil. A mí me parece algo bastante, escuchaba a Bernardo, interesantísimo, pero complicado, porque todos esos nombres que se le dan, la tutela directa, el amparo, la tutela, son conceptos, y creo que muchos de ellos más jurisdiccionales que constitucionales. Es decir, en el juego jurisdiccional de cada país, es lo que yo, no soy ni mucho menos un experto, pero lo que he venido escuchando, y lo nuestro es diferente. Una cosa es el orden jurisdiccional. Sí, pero la víctima es el arbitraje. No, bueno, eso sin duda, y de hecho, bueno, a nosotros, como decía, lloraba Fernando, y a nosotros nos ha costado también sangre, sudor y lágrimas llegar ahora, donde hemos llegado, un poquito, no mucho, pero un poquito, o bastante, que os ha costado a vosotros, pero no sé hasta qué punto ese encuadre, como se ha hecho con esta sentencia, esa separación clara de jurisdicción y arbitraje, bueno, eso lo pueden saber ellos mejor, ¿no? Se puede hacer dentro del sistema constitucional y del sistema jurisdiccional que tiene.
Bueno, lo que decía de las lágrimas, Fernando, al final no sé si no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y hemos llorado mucho para conseguir efectivamente estas dos sentencias más que relevantes. Antes me preguntabais sobre qué va a hacer luego el TSJ, claro, porque también han preguntado, Ignacio Coloma preguntaba, ¿qué ocurre después? No se le ocurrirá al TSJ anular el laudo otra vez, ¿no? Yo os cuento lo que pasó en el otro laudo, me lo ha contado Ana Barriga, que se votaron actuaciones y lo que ha hecho, como las partes pactaron dar por terminada, con un acuerdo de las partes, dar por terminado la anulación y la ejecución del laudo, lo que ha hecho el TSJ ha sido dar por terminado la anulación, con lo cual ha hecho caso al TC y ha cumplido fielmente lo que tiene que hacer. Y yo espero que en esta sentencia llegue a lo mismo, llegue a que se desestime la acción de anulación. No sé qué pensaréis sobre eso. Claro, porque tu caso era, bueno, el principio dispositivo de la acción de anulación. Ese era el objeto, es decir, la diferencia entre uno y otro es, bueno, era un matiz. De hecho, la sentencia de junio creo que va más allá de lo que tendría que ir a la hora de resolver ese caso concreto, poniendo un poco el toro en suerte, porque estaba esperando esta otra, ¿no? Es decir, a lo mejor, y es verdad que el caso concreto era, bueno, es decir, desistir, se puede desistir, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, yo creo que marcó el paso, ¿no? Aquella sentencia, porque también no sé si una sentencia y la otra se entienden, o son necesarias las dos. Hombre, yo creo que la sentencia primera anunciaba lo que venía después, ¿eh? Y en la sentencia vuestra era un tema procesal, mientras que ahí ya venía a insinuar lo que venía respecto al fondo del asunto. Yo creo que la misma ponente de ambas sentencias sabía muy bien cuando se dictó la vuestra qué es lo que estaba pensando hacer en la siguiente. Por lo tanto, yo creo que esto es eso lo hacen mucho los tribunales. Los tribunales, sobre todo los superiores, lanzan una idea a ver cómo esa idea se recibe y están pensando en la idea que viene después, que es la gorda. Eso se llama visión de futuro, desde luego. No, la verdad es que ahí también yo creo que acertó de saber armonizar los tiempos y la hora de la resolución. Y eso es por lucubrar. Yo creo que no se esperaban ese caso, el tema procesal. Estaban esperando el de la motivación y de repente entró el tema procesal, lo admitieron y dijeron, bueno, vamos, como dice Bernardo, vamos a colocar esto un poco, ¿no? Que es el orden público y esto no puede subvertir lo que es el cauce de la acción de anulación. Todo eso va más a más, ¿no? Preparando y luego lo desarrolla en la de ahora, ¿no? Pero ahí, incluso con unos términos bastante duros, bastante claros, ¿no? Sí, son contundentes desde luego. Como sabéis, los Little Open se llevan a gala el empezar puntual y el terminar puntual. Y habíamos convocado a todo el mundo a estar una hora. Me dan ganas de pedir una prórroga de 30 minutos, pero creo que no se debe hacer. Es mejor que la gente se quede con las ganas y si os parece bien y vemos que el interés sigue creciendo, pues se podrá montar otra jornada en las próximas semanas para seguir profundizando sobre el tema, porque creo que salen temas que son colaterales en los que se ha mostrado mucho interés y en paralelo seguro que conseguimos hacer algo con el club para que haya una uniformidad entre los países, que ahí tienes ahí que liderar todo esto como siempre estás haciendo y de maravilla. Con lo cual yo creo que, no sé si quieres decir algo más para despedida, algún aviso, algún anuncio. Simplemente decirte, Javier, muchas gracias por haber organizado esta reunión tan simpática y además por felicitarte por la capacidad de marketing a esta reunión. Realmente está tu mano eficaz detrás de ello. Pues muchas gracias, la verdad, se agradece mucho porque, hablas de Javier, pero aquí detrás hay otras personas que son lo que hacen posible. Pues como sabes, está Sonia, está Pello y que hacen que esto pues llegue a tantos rincones. Yo soy aquí el que aparece, pero el mérito no es mío, ni mucho menos, es de la gente que está detrás. Algo más que eso, ¿no? Y evidentemente Sonia y Pello que lo hacen estupendamente bien y que bueno, esta sentencia para muchas sesiones. Y muchísimas gracias por organizarla. Pues os digo las siguientes, mira, para que vea la gente. Va a haber una conversación interesante el día 13 de marzo con Luis Paradel, de Freshfields. Ya veremos sobre qué, ya avisaré. Hemos
vamos a presentar el libro de homenaje a Ramón Mullerat el día 23 de febrero y luego haremos una jornada con Eduardo Silva y con Sabina Saco el 16 de abril. Esas son las siguientes. Con lo cual, ya iremos avisando. Sabéis que otra cosa no, pero pesados somos muchos. Y por supuesto, yo estoy muy agradecido, primero, a Bernardo por haber aceptado compartir su experiencia con nosotros y con tanta gente con tanto interés que había. Yo me siento afortunado de poder haberte tenido aquí, porque sé que estoy seguro que eras la persona más deseada en el mundo del arbitraje internacional. Y después, por supuesto, a Carlos de los Santos, pues está siempre ahí. Es decir, al final el club es el club de todos. Yo soy socio desde hace muchos años y me siento parte de él como el que más. Y creo que si alguien tenía que estar es el club, y te agradezco mucho, Carlos, que hayas aceptado también estar, porque este es un regalo para todos los que somos también socios del club, que tú estás presidiendo de forma tan ejemplar. Muchas gracias, Javier. Es un placer. Pues nada, muchas gracias a todos los asistentes y nos emplazamos para la siguiente, que será el día 13 de marzo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Dios. Adiós.